Hola, buen día. Somos estudiantes de la Escuela Normal Fronteriza de Tijuana, actualmente cursando el quinto semestre en la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas en Educación Secundaria. Somos el equipo de la Escuela Secundaria número 37 Niños Héroes, conformado por Borja Ruiz, Diana Laura, De la Cruz Lemus, Daniel, Fernández Montiel, José Alejandro, Rojas Curiel, Wendy Viviana y Sepúlveda Obeso, Nancy Karina, por la maestra María de Lourdes Mercado. Y nosotros les vamos a presentar el trabajo de la materia Educación Inclusiva, Unidad de Aprendizaje 1, Aspectos Generales de la Educación Inclusiva. Este trabajo tiene la finalidad de dar a conocer los temas que se estuvieron trabajando a lo largo de la unidad 1 de la asignatura de Educación Inclusiva, desde sus principios, sus modelos y sus programas, de cómo fueron evolucionando y adaptándose a la actualidad. En este primer tema vamos a ver los principios de la interculturalidad, igualdad y la inclusión. La interculturalidad significa entre culturas, sin embargo no es solamente un contacto entre culturas, sino que remite a un intercambio entre iguales. La interculturalidad implica asumir un proceso constante de relaciones, comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos y valores provenientes de distintas tradiciones. Vivimos en una sociedad cada vez más compleja, donde se experimentan permanentes cambios socioculturales con personas de diferentes orígenes y expresiones. Esto ha permitido una ampliación de los vínculos entre grupos culturales diversos, lo que exige tolerancia y flexibilidad para comprender y adaptarse a nuevas situaciones. En este sentido, cobra de gran importancia la interculturalidad, ya que supone una valoración positiva de la diversidad y respeto por las personas. Cada ser humano es transmisor de su cultura, lo cual se expresa como parte de su identidad. La cultura es aquello que cada persona es y manifiesta en las interacciones con los otros. Por lo tanto, la interculturalidad supone una reflexión y una práctica educativa que considere la diversidad es lo normal en cualquier grupo. Para promover la interculturalidad, nuestro establecimiento estimula el respeto y valoración por el otro, cuyo objetivo es igualar las oportunidades de todos y de todas. Posteriormente, la interculturalidad se sustenta en 4 principios básicos. El primero es el reconocimiento de la diversidad. A esto me refiero que es la variedad de diferentes culturas dentro de un grupo de personas o una sociedad. En el número 2 es el respeto a las diferencias, que consiste en algo más que abstenerse de hacer ciertos comentarios que pudieran ofender a otro. Es también incluirse en los eventos que tienen que ver con la cultura de la otra persona y participar en las costumbres y tradiciones que rodean los suyos. En tercer lugar están las relaciones equitativas y por último el enriquecimiento mutuo. En esta relación se reconoce al otro como un ser digno que ejerce todos los derechos, valorando la diversidad como riqueza potencial. ¿A qué nos referimos con igualdad? Bueno, esto se refiere a la correspondencia y proporción resultante de diversas partes que integran un todo uniforme. En el ámbito social se considera como igualdad el contexto o situación donde las personas tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades en un determinado aspecto. Debemos de tener muy en cuenta que la igualdad es un valor imprescindible para el progreso, el avance de todas las sociedades, porque ofrece la posibilidad de que cada ser humano tenga los mismos derechos y oportunidades. Y en consecuencia de que cada persona pueda aportar al conjunto desde su libertad, de que pueda contribuir con su trabajo, su esfuerzo, sus conocimientos y su solidaridad.
En el 2013, el autor Moliner mencionaba que la inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en el general, en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades. La inclusión se trata de armonizar la enseñanza y el aprendizaje en común con la necesaria atención a la diversidad. El punto de partida es considerar la heterogeneidad del alumnado como una situación normal del aula y promover una educación para todos y con todos, independientemente de sus características personales, psicológicas o sociales, sus ritmos de aprendizaje y de si tienen o no discapacidad. Trata de ampliar el ámbito de actuación fuera del aula y de incluir a la familia y a otras comunidades del entorno. Por tanto, la inclusión es un concepto más amplio que el de integración, ya que apuesta por una participación plena en la vida escolar de los alumnos con necesidades especiales integrados en los centros ordinarios. Como vemos, la educación inclusiva defiende que cada persona es ser único e irrepetible, digno de toda atención, que necesita afianzar su dignidad siendo plenamente acogido en todas las instituciones de las que participa. Si nos vamos al principio general de la inclusión, se habla de que las escuelas inclusivas es que todos los niños deben aprender juntos omitiendo sus dificultades y diferencias individuales, centrando su mirada en fortalezas. Deben adaptarse a los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos y garantizar una enseñanza de calidad. Pero en los principios que mencionaba Boswell, él decía que las buenas prácticas puntualizan las creencias que se basaban en la educación exclusiva. Él mencionaba 8. La primera era que todos los niños pueden aprender. La 2 era todos los niños asisten a las clases regulares con pares de su misma edad en sus escuelas locales. Todos niños y niñas tienen derecho a participar en todos los aspectos de la vida escolar. 4. Todos los niños y niñas reciben programas educativos apropiados. 5. Todos los niños y niñas reciben un currículo relevante a sus necesidades. Número 6. Todos los niños y niñas reciben los apoyos que requieren para garantizar sus aprendizajes y su participación. Número 7. Todos los niños y niñas participan de actividades cocurriculares y extracurriculares. Y por último, todos niños y niñas se benefician de la colaboración y cooperación en sus casas, las escuelas y la comunidad. Del modelo de la exclusión al modelo de la inclusión. Para entender a lo que se refiere cuando se habla de diversidad funcional, se ha retomado al término discapacidad. En su definición del concepto se diferenciaban 3 categorías, entre ellas la deficiencia, que es la pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica. La discapacidad, que es la restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. Y la minusvalía, que es la situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso. Modos y maneras de entender y atender la diversidad funcional. Como menciona Arnaiz en el año 2000, educar en la diversidad significa ejercer los principios de igualdad y equidad a los que todo ser humano tiene derecho, lo que conlleva a desarrollar unas estrategias de enseñanza-aprendizaje que personalicen la enseñanza en un marco y dinámica de trabajo para todos.
La pedagogía diferencial nace de la constatación de las diferencias entre los individuos y su concepción evoluciona a lo largo de 5 periodos. En el primer periodo se centra en las diferencias que parten de la estratificación social y suponen una diferenciación en las tareas y en la preparación que reciben los sujetos en función de la misma. El segundo periodo, la atención a las diferencias tiene un carácter más institucional, asistencial que educativo. En el tercer periodo, la atención a las diferencias comienza ya a tener un carácter educativo. En el cuarto periodo se adaptan las intervenciones educativas a las diferencias humanas individuales. Y en el quinto y último periodo, la atención a la diferencia tiene por objetivo garantizar una educación de calidad para todas las personas. En la siguiente tabla se verán algunos de los enfoques de exclusión, el enfoque integrador y el enfoque inclusivo que hay dentro de una escuela. Modelo de transformación y desarrollo de culturas inclusivas. El desarrollo de la integración ha producido una evolución conceptual y se tiende a abandonar el término de integración y sustituirlo por el de inclusión. Esto surge tras evaluar como deficiente y mejorable la experiencia de la integración escolar en diferentes países. El concepto de educación inclusiva es más amplio que el de integración y parte de un supuesto distinto porque está relacionado con la naturaleza misma de la educación regular y de la escuela común. La educación inclusiva implica que todos los niños y niñas de una determinada comunidad aprendan juntos, independientemente de sus condiciones personales. Cuando escuchamos o leemos las palabras inclusión educativa, la mayoría de las personas instantáneamente lo relacionan con la educación especial o con la discapacidad. Este hecho es el que ha prevalecido a lo largo de la historia y en función del que se han realizado acciones al respecto. Al considerarlo así, se partía del modelo médico con la visión patológica de la diferencia, principalmente de los aspectos cognitivos. Por lo tanto, las personas con necesidades educativas especiales eran vistas como deficientes cuya dificultad era intrínseca, es decir, se tenía una concepción estática respecto a la naturaleza de las diferencias individuales, lo que ocasionó que fueran segregados en escuelas especiales. La lucha por cambiar este panorama se remonta a los años 70, en donde padres de familia de hijos con necesidades educativas especiales y algunas organizaciones pugnaron por el derecho a una educación de calidad, por la segregación y por la escolarización en los centros educativos regulares. A partir de entonces y hasta hoy, los principios de normalización, integración e inclusión han sido claves importantes para debatir, defender, proponer y delinear acciones a seguir, a fin de que todas las personas, sin distinción de raza, credo, nivel económico, discapacidad o cualquier diferencia, tengan los mismos derechos sociales, educativos, de salud, seguridad, laborales y políticos. La inclusión en programas de estudio vigente. El principal objetivo de la reforma educativa es que la educación pública, básica y media superior, además de ser laica y gratuita, sea de calidad, con equidad e incluyente. Esto significa que el Estado ha de garantizar el acceso a la escuela a todos los niños y jóvenes y asegurar que la educación que reciban les proporcione aprendizajes y conocimientos significativos, relevantes y útiles para la vida, independientemente de su entorno socioeconómico, origen étnico o género. Actualmente, el plan se sitúa en el marco de la educación inclusiva, que plantea que los sistemas educativos han de estructurarse para facilitar la existencia de sociedades más justas e incluyentes. En este sentido, la escuela ha de ofrecer a cada estudiante oportunidades para aprender que respondan a sus necesidades particulares. El plan plantea un conjunto de principios pedagógicos que forman parte del modelo educativo del 2017 y por tanto guían la educación obligatoria, haciendo énfasis en uno de ellos, el número 13, apreciar la diversidad como fuente de riqueza para el aprendizaje. Aquí, los docentes han de fundar su práctica en la inclusión,
mediante el reconocimiento y aprecio a la diversidad individual, cultural, étnica, lingüística y social, como características intrínsecas y positivas del proceso de aprendizaje en el aula. También deben identificar y transformar sus prejuicios con ánimo de impulsar el aprendizaje de todos sus estudiantes, estableciendo metas de aprendizaje retadoras para cada uno. De igual manera, fomentan ambientes de respeto y trato digno entre los diferentes, pero iguales en derecho, donde la base de las relaciones y el entendimiento sean el respeto, la solidaridad, la justicia y el apego a los derechos humanos. Las prácticas que reconozcan la interculturalidad y promuevan el entendimiento de las diferencias, la reflexión individual, la participación activa de todos y el diálogo son herramientas que favorecen el aprendizaje, el bienestar y la comunicación de todos los estudiantes. Como futuros docentes, el tener el conocimiento de estos temas respecto a la inclusión, igualdad y discapacidad nos va a servir a nosotros para poder crear un ambiente de aprendizaje en la que podamos transmitir a los alumnos seguridad, confianza y comodidad. Al ser la primera generación con el nuevo programa 2018, nos permite tener un mejor acercamiento respecto a estos temas que son de importancia actualmente, haciendo que tengamos un plano más amplio y una mente abierta.